Si usted está físicamente habilitado, le invito a ponerse de pie en reverencia a la palabra de nuestro Dios. Hechos 1, verso 8. Amén. La palabra de Dios dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esta noche nos corresponde ver, con la gracia del Señor, la sexta lección para que usted y yo bíblicamente podamos ir hasta lo último de la tierra, cumpliendo eficazmente la gran comisión de parte de nuestro Dios. Y hoy contemplaremos el mensaje correcto, el mensaje correcto. Vamos a orar, que Dios nos ilumine esta noche. Padre, mi Dios, para mí siempre es un gran privilegio volver a tu palabra. Padre Santo, te ruego de todo corazón, ayúdame, Padre, a pesar de lo que soy, habla a este pueblo, para esta iglesia, Señor, que estás levantando conforme a tus propósitos eternos. Te rogamos, Señor, que pueda haber un compromiso sincero de este grupo de hermanos, de amar tu gloria, tu reino, tu palabra, tu pueblo, de tal manera, Señor, que podamos ir como iglesia hasta lo último de la tierra. Esta noche enséñanos a predicar el mensaje correcto, el evangelio glorioso de Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Gracias por los hermanos que has atraído esta noche. Sé glorificado, en Cristo te ruego. Amén. Hermano mío, le invito a usted a ocupar su lugar. Un médico no puede curar si confunde el diagnóstico, no puede prescribir si no tiene el problema claro en la dolencia de alguna persona. Un juez no puede absolver a algún acusado si éste está incumpliendo la ley. Y un testigo no sirve si olvida los hechos. Cuando volvemos a la palabra del Señor, hemos visto el libro de 1 Juan capítulo 1, verso 1, el énfasis en lo que es un testigo, pues el versículo 8 del libro de Hechos 1 nos dice que somos testigos, y 1 Juan 1:1 dice que somos lo que oímos, lo que vimos y lo que hemos experimentado de Cristo Jesús. Nos damos media vuelta y esto es lo que anunciamos hasta lo último de la tierra. En nuestra serie Mirando la Palabra de nuestro Dios, en el libro de Hechos, nosotros hemos comenzado entendiendo la gran comisión. Dios dijo que seremos testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Nosotros hemos entendido de la forma que los apóstoles entendieron, que Pedro y Juan entendían en este tiempo, mientras el doctor Lucas narra y nos describe las grandes verdades que acontecen con el Espíritu de Dios como protagonista, extendiendo la iglesia hasta lo último de la tierra. Nos hemos gozado a entender esta gran comisión. ¿Cómo lo entendía Pedro? ¿Cómo lo entendía Juan? ¿Cómo lo entendía Pablo? Esta primera iglesia, cuando el Señor les dijo: hasta lo último de la tierra me vas a ser testigo, hasta lo último de la tierra, con tu vida darás testimonio de mí hasta lo último de la tierra. Nosotros vamos a desarrollar esto más adelante porque tiene que ver con la motivación correcta, pero hemos entendido, hermano, que el Señor, ¿qué es lo que está buscando? ¿Qué es lo que está buscando? En primer lugar, que su gloria se extienda hasta lo último de la tierra. Es el plan. El cristiano se deleita. ¿Por qué vamos hasta lo último de la tierra? Porque queremos que el Señor Jesucristo sea glorificado, no solo en Jerusalén, no solo en toda Judea, no solo en Samaria, sino hasta lo último de la tierra. Amamos la gloria de Cristo y formamos parte de eso porque Él nos ha creado, Él nos ha salvado y Él nos ha establecido en su iglesia para que usted y yo extendamos su gloria. También hemos nosotros dado otro énfasis cuando la palabra de Dios dice: y me seréis testigos hasta lo último de la tierra, no solamente con el deseo de extender la gloria hasta lo último de la tierra, sino con el gran afán de extender su reino, porque su reino, su señorío lo demanda. Esta orden de ser testigos del Señor y de predicar el evangelio, y como en Mateo nos habló de haciendo discípulos a todas las naciones, para nosotros es la demanda del rey. Es la demanda del rey. Nosotros amamos al rey y amamos cumplir sus órdenes y queremos que el reino invisible de nuestro Dios se haga visible. Por eso vamos hasta lo último de la tierra. Extendemos su reino en Jerusalén, pero también en Judea, también en Samaria y hasta lo último de la tierra.
Otro énfasis que hemos considerado al principio, cuando hablamos de ser testigos del Señor hasta lo último de la tierra, no solo con el hecho de extender su gloria es nuestro gozo, no solo en la demanda de extender su reino, porque es su autoridad y nosotros lo debemos obedecer, de hacer visible su reino invisible a través del establecimiento de iglesias, sino también, hermano mío, el deleite de predicar el mensaje glorioso de su evangelio. La palabra de Dios nos enseña en Hechos 1, verso 1, lo que el Señor comenzó a hacer y enseñar. Esto hace referencia en su primer tratado, el tomo 1 del doctor Lucas, que es el Evangelio de Jesucristo. Como el doctor Lucas fue inspirado a narrarlo, pudimos ver en la obra completa de Cristo Jesús, derramando su sangre en la cruz del Calvario y ganando redención para todos aquellos que hemos creído en Él. Aunque la obra de la redención fue completa, pero la obra de la extensión de su evangelio, para que todo aquel que en él cree no se pierda, todavía continúa y fue delegada ¿qué? A la iglesia del Señor. El Señor, su Padre, le resaltó a Cristo Jesús hasta lo sumo. La Biblia dijo que le dio un nombre sobre todo nombre. O sea, la redención de Cristo también demanda que usted y yo vayamos hasta lo último de la tierra. El hecho de derramar su sangre por nosotros, sustituyéndonos, recibiendo la ira del Padre, hermano mío, Él merece que su nombre sea predicado hasta lo último de la tierra. El Señor Jesucristo merece que se hable de su redención hasta lo último de la tierra. Cuando hemos considerado esto, volvimos al libro de Hechos capítulo 1 y hemos visto bajo la luz de la palabra de Dios entonces cómo cumplimos con la gran comisión, cómo extendemos el reino de Dios hasta lo último de la tierra, cómo extendemos la gloria de Dios hasta lo último de la tierra, cómo vamos a predicar a este Cristo Jesús y su plan eterno de redención hasta lo último de la tierra. La palabra del Señor en el libro de Hechos nos está dando 7 lecciones. Las hemos considerado. La primera lección, verso 1, verso 2, hemos visto, hermano mío, primero el fundamento apropiado, que es el ejemplo de Cristo. No vamos a poder enseñar nosotros y ser testigos del Señor Jesucristo si no seguimos el ejemplo del primer misionero de Cristo Jesús. Y básicamente hemos resaltado la integridad del Señor, lo que Él hacía. También lo enseñaba, y lo que enseñaba lo hacía era un hombre íntegro, es el Dios perfecto, el fundamento de Cristo Jesús. Luego hemos considerado el verso 2 y el verso 3 para ir hasta lo último, para cumplir la gran comisión de manera eficaz como el Señor lo hizo con la iglesia aquí en Jerusalén, y en 30 años se extendió hasta Roma y se cumplió la gran comisión, y de ahí partirá para todo el mundo. ¿Cómo lo hicieron? Tenía el fundamento apropiado. ¿Cómo lo hicieron? En segundo lugar, hemos considerado el verso 2, el verso 3, los miembros apropiados, los que fueron llamados por el Señor, los que han sido enseñados por el Señor y los que han sido enviados por el Señor. Este grupo de hombres, no podemos hacer la obra con cualquiera, no podemos hacer la obra solo con puro interés. Oh, mi amado hermano, hemos aprendido quiénes son los que van a hacer la obra. Luego hemos vuelto a la palabra del Señor y hemos visto versículo 3, versículo 4, versículo 5, especialmente el verso 4 y verso 5. Hemos visto el poder apropiado para cumplir la gran comisión, y sin el poder del Espíritu Santo, usted y yo no podremos hacer absolutamente nada. Podemos tener el plan, podemos tener las palabras, pero si el Espíritu de Dios no convence pecado, justicia y juicio, perdemos el tiempo. Si el Espíritu de Dios no lleva el mensaje, perdemos el tiempo. Si el Espíritu Santo no nos dirige, perdemos el tiempo. Y hemos visto a la luz del libro de Hechos la obra del Espíritu Santo, ese poder de Dios necesario para cumplir la gran comisión. Luego hemos considerado el versículo 6 hasta el versículo 7, versículo 6, 7 y 8, y hemos considerado la corrección apropiada para cumplir la gran comisión. El Señor tuvo que ordenar los intereses y las prioridades de estos hombres que están preguntando: Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Señor, ¿cuándo se iniciará tu reino? Ya se empezó a restaurar el reino de Israel. Dios dijo: no os toca a vosotros, deja a un lado tus propios intereses, pon la prioridad del Señor. En lugar de estar poniendo fechas y buscando tu propio interés, mejor empieza a ser testigo de Cristo Jesús. Luego, mi amado hermano, hemos considerado el versículo 8, nuestra última lección. Dentro de esto dijo: pero recibiréis poder
Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos, nota, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces este fue el último mensaje que consideramos, la última lección, la partimos en dos. El día domingo hemos visto el programa para cumplir la gran comisión, el programa apropiado. Amén. El programa apropiado. No solo necesitamos el fundamento apropiado, no solo necesitamos también los miembros apropiados, no solo el poder apropiado, no solo la corrección apropiada, sino también el programa apropiado. ¿Cuál es el mapa de nuestro Dios? ¿Cómo vamos a ir hasta lo último de la tierra? No está en nuestra potestad el poder hacer esto, sino tenemos que seguir el plan para que esto sea efectivo. Entonces, Dios nos enseñó que es ser un testigo en Jerusalén. Empezamos donde estamos, cómo extendemos paralelamente, porque esta forma de extenderse es como círculos concéntricos. Tiras una piedra en el río y se generan ondas y las ondas se van expandiendo. Es la misma idea, no solo es de un lugar a otro lugar, sino es una expansión global, es una expansión de onda. Es la idea. Mientras empezamos en Jerusalén, una iglesia fuerte, predicando la palabra del Señor, manteniéndonos firmes en santidad. El Señor en su gracia nos permite crecer a Judea y a Samaria. Y si no queremos hacerlo, mandó persecución para que la iglesia lo pueda hacer. Paralelamente en toda Judea, paralelamente en Samaria, en nuestros alrededores, pero también en Samaria, en nuestros enemigos. Y cruzamos todas las fronteras y hemos visto como el libro de Hechos, dividido en estas tres partes, en los primeros capítulos del 1 al 6, en Jerusalén, y a partir del capítulo 7 en adelante, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hemos visto los viajes del apóstol Pablo y la manera en que el Señor extendió su palabra hasta Roma. Mi amado hermano, y lo hemos aplicado en nuestra iglesia, el programa de nuestro Dios, el plan de nuestro Dios. Debemos estar comprometidos. Somos una iglesia del Señor. No tenemos opción. Nuestro trabajo es ir hasta lo último de la tierra, empezando por Jerusalén, nuestro Jerusalén, Judea, nuestra Samaria y hasta lo último de la tierra. Muy bien, ahora entramos al mensaje en esta noche. Una vez más, libro de Hechos 1, verso 8. Y permíteme meditar nuevamente: y me seréis testigos. Antes de entrar a la motivación que veremos del verso 9 al verso 11, vamos a considerar, valga la redundancia, el mensaje correcto, el mensaje apropiado. No solo el programa apropiado, sino el mensaje apropiado. ¿Qué es lo que nosotros vamos a ir a anunciar hasta lo último de la tierra? Ya hemos meditado en el hecho de ser testigo de Cristo Jesús, y el libro de Hechos nos enseñó vez tras vez cómo los apóstoles, cómo los predicadores de la palabra de Dios dieron testimonio delante de los hombres, al mismo tiempo diciendo: somos testigos de Cristo. No podemos dejar de anunciar lo que hemos oído, lo que hemos visto. Somos testigos de Cristo. ¿Y qué anunciaban? ¿Qué anunciaban? En el libro de Hechos, en el capítulo 2, a partir del verso 14 hasta el versículo 42, podemos ver el primer mensaje del apóstol Pedro. Y básicamente, ¿qué consiste este hombre siendo testigo de Jesucristo? ¿Qué anuncia? El evangelio de Cristo Jesús. Tenemos un mensaje que predicar para ir hasta lo último de la tierra. No es un mensaje superficial, no es un mensaje acuñado en el corazón de los religiosos, tampoco es un mensaje inventado por el hombre, sino es el glorioso evangelio de Cristo Jesús. El apóstol Pablo en Romanos 1:16 dijo: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree. Es la misma palabra poder que hemos visto en Hechos 1:8. Pero recibiréis poder, dunamis. Es un poder sobrenatural, es un poder imparable. Entonces, cuando Dios edifica a su iglesia y prometió hacerla y advirtió hacerla contra aquellos que se oponen, Él tiene el método. Y el método para extender su reino, para extender su gloria, para hablar de su redención, es la predicación del glorioso evangelio de Cristo Jesús. Rápidamente, solo mirando a través del libro de Hechos, los personajes que Dios usó para predicar la palabra de Dios, y se registra sus mensajes, todos tienen que ver con el evangelio de Cristo. Es la forma, es el método que Dios escogió, es el mensaje correcto, la predicación del evangelio. Un testigo fiel de Jesucristo predica el evangelio. Una iglesia fiel predica el evangelio. Un misionero fiel predica el evangelio. Es nuestro trabajo predicar el evangelio glorioso de Cristo Jesús. A lo largo del libro de Hechos vamos a encontrar a Pedro, vamos a encontrar a Esteban,
Y vamos a encontrar en varias oportunidades al apóstol Pablo predicando. En el capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4 y capítulo 5 del libro de Hechos va a encontrar usted los mensajes del apóstol Pedro en Jerusalén. En el libro de Hechos capítulo 7 va a encontrar el mensaje de Esteban. Es una historia de la redención. El apóstol Pedro habla también de lo mismo, de Cristo Jesús y lo que llegó a ser para los judíos, aunque estos lo menospreciaron. Y cuando vemos la palabra de Dios en Hechos 10, puedes mirar otra vez el mensaje de Pedro predicando en Cesarea y mirando a Cristo como el Señor de todos. Si usted va al libro de Hechos capítulo 13, va a encontrar el mensaje del apóstol Pablo en Antioquía de Pisidia, predicando acerca del glorioso evangelio de Cristo Jesús, invitando a que sean aquellos hombres puedan venir a arrepentimiento y reciban perdón, y hablando de la justificación por gracia. Y vas a encontrar otra vez a Pablo en el libro de Hechos capítulo 14 hablando del glorioso evangelio de Cristo Jesús en Liconia, hablando de la creación y la providencia de Cristo. Lo mismo va a suceder en Hechos 17, el apóstol Pablo hablando en Atenas acerca de la resurrección de Cristo Jesús. A Pablo en Mileto en el libro de Hechos capítulo 20 hablando de todo el consejo de Cristo. En el libro de Hechos capítulo 22, capítulo 26 vas a encontrar al apóstol Pablo hablando del perdón de la fe en Cristo Jesús en defensa de su evangelio. Y vas a encontrar en Hechos 28 del capítulo 28 hablando al mismo apóstol Pablo acerca de Cristo Jesús y su evangelio sin impedimento. Cuando usted puede ver, hermano mío, la predicación de la palabra del Señor constantemente a través de los varones que Dios usó en los lugares que Dios envió con el mensaje del glorioso evangelio, Dios bendijo esto. Recuerda que la última vez vimos que esta fuerza era imparable, era imparable. Nadie va a poder oponerse a la promesa del Señor de que vamos a ir hasta lo último de la tierra, a su obra. No lo va a parar. No lo hicieron los enemigos, los judíos, los religiosos, los romanos. No lo hicieron, ni con miedo, ni con amenazas, ni con seducciones. No lo hicieron, aunque hubo enemigos por dentro que pusieron en jaque muchas veces a la iglesia del Señor en Jerusalén. En el caso de Ananías y Zafira, luego encontrarás a otros falsos maestros a lo largo del libro de Hechos tratando de traer otro tipo de enseñanza. Y cuando ves en las epístolas, las iglesias se están dividiendo por malos maestros. A pesar de todo, la iglesia del Señor siguió siendo establecida hasta lo último de la tierra para estos días, y luego se extendió más de 2000 años. Seguimos aquí y es el mismo plan, y oramos para que Dios avive el fuego en esta iglesia para que vayamos hasta lo último de la tierra. Si no, no tiene sentido ser iglesia. Pero esto solamente fue posible con el mensaje correcto. Dios siempre va a bendecir su palabra. Y cada vez que Pablo habló del evangelio, cada vez que Pedro habló del evangelio, cada vez que Esteban habló del evangelio en el libro de Hechos, y cada vez que Felipe habló del evangelio, el Señor bendijo. Y aparte de ellos hubo varios hombres que Dios no da sus nombres, pero que iban de lugar en lugar después de la persecución anunciando el evangelio, anunciando el evangelio. Y hermano mío, la fórmula en el libro de Hechos a la predicación del evangelio es esto: y la palabra crecía. En Hechos 6:7, en Hechos 12:24, y la palabra crecía. En Hechos 19:20, y la palabra crecía, y la palabra crecía. En Hechos 9:31 había paz, edificación, multiplicación. En Hechos 16:5 las iglesias eran fortalecidas y seguían creciendo. Dios bendijo su palabra. Es el método, la predicación del glorioso evangelio de Cristo Jesús. Y gracias a esta predicación, la iglesia en Jerusalén fue establecida. En Judea y Samaria las iglesias también. En Antioquía, en Galacia, en Macedonia, en Acacia, en Asia, en Éfeso y en Roma, la palabra de Dios estableció fuertes iglesias a pesar del contexto, a pesar de la oposición, a pesar del mundo. Cuando usted vuelve a la palabra de nuestro Dios, usted puede mirar la predicación constante en el inicio, durante y después de las obras en el glorioso evangelio de Cristo Jesús. ¿Cuál es el mensaje del testigo? Es el glorioso evangelio de Cristo Jesús a lo largo de la palabra de nuestro Dios, a lo largo de las escrituras, sobre todo a lo largo del libro de Hechos. Este mensaje fue exclusivo. En el libro de Hechos capítulo 4 es un mensaje exclusivo. En el libro de Hechos capítulo 17 este evangelio invita a muchos a creer en el Señor. En Hechos capítulo 10 habla de gracia y de perdón. El libro de Hechos capítulo 20 habla de edificación por la palabra de
En Hechos 6 promueve el crecimiento y puedo continuar los efectos poderosos que trajo la predicación de la palabra de nuestro Dios. Mi querido hermano, establecimiento de iglesias, crecimiento en el Señor, multiplicación, fortalecimiento y Dios obrando a través de su Espíritu y amando a los suyos. Cuando volvemos a las Escrituras, hermano, esta noche usted y yo tenemos que meditar que nuestros días vivimos en días donde el Evangelio de Cristo Jesús ha sido resumido. Ha sido puesto de una forma tan superficial, ha sido puesto al final, ha sido dado por muchos que ya conocemos. ¿Para qué voy a volver a hacer esto? Y peor aún, no hay interés en la iglesia del Señor, no hay el deseo natural de compartir el glorioso Evangelio de Cristo Jesús. Y han reemplazado el Evangelio por otras estrategias. La Biblia escogió la locura y la predicación del glorioso Evangelio porque es poder de Dios para salvación, pero han hecho el tema del Evangelio algo superficial, algo psicológico. Han puesto al centro del Evangelio al hombre y no a Cristo Jesús. Cuando usted escucha este plan de salvación, para muchos que lo saben de memoria, por favor, ¿quieres ir al cielo? Sí, entonces repite las palabras y de pronto te digo, ya eres salvo. Uno que propició todo esto, uno de los primeros que empezó a predicar así hace poco tiempo nada más, porque no se predicaba así, fue un hombre que trabajaba en estrategias de marketing y dijo: ¿por qué no ganamos más cristianos? Usemos la estrategia de marketing, acomodemos las palabras del Evangelio y vendamos el Evangelio así. Incluso en el libro que le escribió para ganar almas, dijo: si no te hace caso, tú empieza primero, pon tu mano en el hombro de aquella persona e invítalo a orar contigo. O sea, es solamente humano, solamente humano, solamente humano. Si nuestro mensaje no es el glorioso Evangelio de Cristo Jesús, es un evangelio superficial donde se pone al centro al hombre, donde el atractivo es la buena vida que tendrás, las grandes cosas que llegará a ti y Cristo va a depender de ti, entonces tenemos problemas. En consecuencia tendrás cualquier cosa menos una iglesia del Señor. Así que esta noche volvamos a la palabra de Dios y preguntemos. A lo largo del libro de Hechos vamos a tratar de mirar especialmente Hechos capítulo 2, donde aparece esta primera exposición del Evangelio de Cristo Jesús a partir del verso 14 al versículo 42 y sus resultados. Pero vamos a proyectarnos a lo largo del libro de Hechos rápidamente, hermano. Espero que la gracia del Señor me ayude y consideremos en qué consiste entonces el Evangelio de Cristo. Consideremos esta noche, hermanos, si Dios me da la gracia, 4 aspectos gloriosos del Evangelio de Cristo Jesús que todo testigo fiel debe predicar. Que nos toque esta noche el mensaje correcto, que es el Evangelio. Entonces vamos a mirar 4 aspectos. El primer aspecto a mirar es el mensaje del Evangelio, es decir, qué es lo que anunciamos, el contenido. El segundo aspecto que vamos a mirar es el llamado del Evangelio, es decir, qué es lo que pide Dios. Luego, en tercer lugar, si Dios nos da la gracia, vamos a considerar esta noche la respuesta al Evangelio, es decir, cuál debe ser la actitud de todo aquel que es delante de aquel ha sido predicado, manifestado el Evangelio. Y finalmente vamos a considerar los resultados del Evangelio. Los resultados del Evangelio. Consideremos estos puntos y que Dios en su gracia nos ayude. Vamos a la palabra de nuestro Dios esta noche y comencemos en primer lugar entonces con el mensaje del Evangelio. Nota la palabra de nuestro Dios. Dice el verso 8: y me seréis testigos. Recuerda, volviendo a la palabra testigo, de aquí la palabra es mártir. Más adelante va a tener un significado más poderoso con Esteban, que va a entregar su vida con el tiempo. Sabremos que un mártir es alguien que da testimonio con su vida, pero en este contexto es alguien que ha oído, escuchado, experimentado algo y puede atestiguar, da testimonio. En este caso es un mártir de Cristo Jesús, digamos, es un testigo, alguien que ha oído, escuchado acerca de Cristo, y de eso se trata el mensaje, el Evangelio. La palabra en sí, en 1 Corintios 15, del verso 3 al verso 4, nos describe exactamente las etapas del Evangelio. Vamos a volver a Hechos 2 para entender todo esto, pero básicamente es una noticia. ¿Y noticias de qué? Buenas noticias de qué? De Cristo Jesús. ¿Qué es el Evangelio? Es un mensaje. Pero ¿en qué consiste este mensaje? Cuando miramos el libro de 1 Corintios 15, vamos un momento ahí, verso 3 y verso 4, encontramos algunos puntos sobre el mensaje que el apóstol Pablo entendía, y vamos a encajarlo y cómo lo miró el apóstol Pedro en Hechos 2 y cómo se miró a lo largo del libro de Hechos. Así que hay bastante
mensaje vamos a tratar de hacerlo didáctico y lo podamos entender para que no perdamos nada. Volvemos a la palabra de Dios, 1 Corintios 15, rápidamente, 1 Corintios 15, versículo 3 y versículo 4. Note usted la palabra de nuestro Dios, 1 Corintios 15, verso 3 y verso 4, dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió, nota, por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Lo primero que usted debe resaltar, vamos a ver las etapas, es el mensaje de Cristo Jesús, que viene conforme a las Escrituras. Aún en el libro de Hechos capítulo 1, que registra la historia de la iglesia naciente, no me gusta decir primitiva porque da la idea de que recién está madurando, pero aquí es una iglesia que el Señor estableció, es una iglesia que va a crecer, obviamente, pero es una iglesia que no tiene. ¿Qué evangelios tiene en este instante? Ninguno. ¿Qué epístolas tienen? Ninguno. ¿Qué es lo que tienen? Todo el Antiguo Testamento, que hablaban acerca de Cristo Jesús. En la clase hermenéutica hemos visto la suficiencia del Antiguo Testamento para ser salvo. El método de la salvación no ha cambiado, sigue siendo salvo por gracia por medio de la fe en Cristo Jesús, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, solo que el Antiguo Testamento se miraba por fe al futuro. Ahora nosotros tenemos todo el Evangelio, tenemos las epístolas, tenemos toda la revelación completa del Nuevo Testamento. Podemos tener más luz que los antiguos, pero mientras tanto ellos que tenían toda la revelación anterior. Ahora que tenemos nosotros el canon bíblico completo y tenemos los evangelios que registran al detalle al Rey en el libro de Mateo, a Cristo Jesús, en Juan al Hijo de Dios, a Cristo Jesús, en Marcos al siervo perfecto y Lucas al Hijo del Hombre, cada uno de estos aspectos de Cristo Jesús, de su vida, de su muerte, su obra, su sepultura y su resurrección, predican el mensaje de Cristo. Nuestro trabajo, hermano mío, es predicar que el mensaje de Cristo que está que conforme a las Escrituras. Este es el Evangelio. No es un Cristo que imaginamos. No se trata el mensaje de un Cristo que suponemos. No es el Cristo de las películas. No es el Cristo de las series animadas. No es el Cristo que predica un lindo folleto. Sino es el mensaje que viene de Cristo conforme a la palabra de Dios. Si usted quiere enseñar a su hijo quién es Cristo y cómo ser salvo, ¿dónde debe volver? A la palabra de Dios, conforme a las Escrituras, bajo el marco de las Escrituras, lo que describe las Escrituras, el Cristo de la Biblia. Entonces, ¿en qué consiste lo que anunciamos? ¿Cuál es el mensaje del Evangelio? Es las buenas nuevas de Cristo Jesús, es el anuncio de Cristo Jesús. ¿Y qué aspectos tenemos acerca de Cristo Jesús? Usted va a encontrar en los evangelios acerca de la persona de Cristo, acerca de la obra de Cristo, acerca del mensaje de Cristo Jesús. Pero si dividimos en aspectos su vida, vamos a mirar primero la vida de Cristo. En el libro de Hechos 2, verso 22, la palabra de Dios nos va a enseñar a través del apóstol Pedro en qué consiste su mensaje, la vida de Cristo. En qué consiste su evangelio, sobre la vida de Cristo. El libro de Hechos capítulo 2, note la palabra de Dios en el versículo 22, dice: y varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. ¿En qué consiste el mensaje glorioso de Cristo Jesús? Este evangelio conforme a las Escrituras, que anuncia en primer lugar la vida de Cristo, lo que él hizo entre nosotros. Estaba mucho tiempo atrás escuchando la historia de un varón muy anciano ya. Mientras mi hermano Schwenke predicaba campañas, entró a una iglesia y se sorprendió porque había un hermano bien anciano y le preguntó, a él le interesan mucho los testimonios. Hermano Schwenke siempre está buscando testimonios porque predican el evangelio a través de una vida transformada. Y preguntó al anciano: hermano, ¿cuánto tiempo llegas a esta iglesia? Y la respuesta del anciano fue: hermano, si te diré toda mi vida. Más de 70 años, dijo, es el hermano más fiel de la iglesia. Hey, hermano, supongo que has estado en la historia de esta iglesia. ¿Sí has formado parte de esta iglesia? Sí. Y cuéntame, ¿cómo fue el momento de tu salvación? ¿Cómo llegaste al Señor? Y él dijo: apenas hace un par de años. ¿Cómo es posible si todo el tiempo has estado en la iglesia? ¿Cómo apenas hace un tiempo? Es que todo el tiempo estuve en campañas, escuché predicador, muchos pastores en esta iglesia, pero no fue hace poco nada más que fui verdaderamente salvo. Llegué un momento y dijo: solo tengo religión. Mi familia solo tiene religión. No hay nada nuevo en mí. Estoy acostumbrado a decir Cristo es el Señor porque tengo que venir a la iglesia.
Pero de pronto el hombre se sentó y empezó a estudiar el libro de Juan y leía con detalle. Cuando llegó a Juan, el capítulo 16, a ver, vamos a un momento. Juan, para no darles otro número, que barbaridad, estaba aquí y se me acaba de ir. No lo voy a confundir, no lo voy a confundir. Hay varios de los versos que él citó, pero hay uno en particular que quiero citar. Sí, mira, en Juan 14, todo ese tipo, pero el verso 6 especialmente, cuando él llegó a este famoso verso: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Mientras el Señor Jesucristo en vida estaba dando testimonio de sí mismo, el hombre de veras creyó en el Señor. Dijo: creyeron en mis lágrimas. Y dijo: soy salvo. Conozco el camino. Jesús es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Y no hay otra forma, no hay otro medio de llegar al Padre o ser salvo, solamente en el Hijo de Dios, el Verbo encarnado. Y el hombre dijo: así llegué a ser salvo. Cuando volvemos a la palabra de nuestro Dios, por eso predicamos el mensaje de Cristo, conforme a las Escrituras, y empezamos enseñando lo que tiene que ver con su vida. ¿Ven? En Hechos 10:38 hay otro mensaje que habla de la vida de Cristo. En Hechos 13:23 también. Cada vez que se anunciaba el Evangelio y se hablaba de Cristo Jesús, y Cristo pasó 40 días con sus discípulos, mostrándoles con pruebas indubitables, una y otra vez: yo soy el Cristo, yo soy el Cristo. Ellos realmente eran testigos de Cristo, y lo primero que anunciaban, sin miedo, sin temor, sobre la vida de Cristo, sobre el Verbo encarnado, sobre el Dios hecho hombre, la manera en que se condujo, habló entre nosotros. Luego miramos la palabra de Dios en mi mensaje de 1 Corintios también. No solo se habla de la vida de Cristo, sino su muerte y su sepultura. El apóstol Pedro habló exactamente de lo mismo en Hechos 2, en el verso 23. Dice: a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos. Y la palabra de Dios dice: crucificándole. Hablamos de su muerte, su sepultura, su sacrificio por nuestros pecados. De eso se trata el mensaje de Cristo. Es el trabajo nuestro, es el trabajo nuestro de entender qué es lo que pasó con Cristo Jesús, por qué padeció, por qué murió, por qué derramó su sangre, de qué forma fue hecho esto, y por qué sucedió esto, y cómo fue sepultado, mi querido hermano. Y la respuesta es: por nuestros pecados, para pagar la ira del Padre. Este es el trabajo del creyente. Un verdadero creyente comparte el glorioso evangelio de Cristo Jesús. Es el mensaje que vamos a predicar de aquí hasta lo último de la tierra. Es el mensaje de Cristo. Se trata de su vida, se trata de su muerte, se trata de su sepultura, y también se trata de su resurrección. El apóstol Pablo hizo el hincapié de eso, y conforme a las Escrituras, y el apóstol Pedro también. En Hechos 2, verso 24, la palabra de Dios dice lo siguiente: dice: al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. E incluso va a citar el Antiguo Testamento, lo que va a hablar David, en el Salmos 110, una porción de las Escrituras, no sé si exactamente es el Salmos, pero dice: porque David dice de él, veí, verso 25, veía al Señor siempre delante de mí. Va a citar un Salmos, mirando la palabra de nuestro Dios, algo que ellos les faltaba. Por eso el Señor pasó 40 días en el libro de Hechos capítulo 1. Si nota la palabra del Señor en el versículo 3, estuvo 40 días con muchas pruebas indubitables, apareciéndose durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios, algo que ellos tenían que tener bien claro. El Señor pudo haberse aparecido en medio del Sanedrín y decir a todos los religiosos crucificados: ¿ves? Yo he resucitado. Pudo haberlo hecho, amén, pudo haberlo hecho. Pudo ir al palacio de Herodes y dijo: mira, soy el que han crucificado ustedes, estoy aquí. No lo hizo. ¿A quién específicamente se apareció? A sus discípulos, a los que han conocido su vida, su muerte, su sepultura, y ahora miran a Cristo glorioso y resucitado. Fue solamente el Señor que intermitentemente, constantemente, por 40 días se presentó una y otra vez delante de ellos y les enseñó y les mostró, hasta que finalmente ascendió a los cielos. En Lucas 24 registra la forma en que ascendió. Antes de eso les bendijo, pero ellos contemplaron a un Cristo resucitado. Ellos no tenían duda alguna: mi Dios vive, mi Dios venció a la muerte. Juntamente
juntamente con Él fui crucificado, juntamente con Él fui sepultado, y Él vive y Él me ha dado vida. Mi Cristo vive. El Señor Jesucristo de veras es el Mesías. Él es el Rey, Él merece gloria, Él merece honra, y debes creer en Él. Ellos entendían, hermano, uno de los libros en la Biblia que va a registrar mensajes de una y otra vez anunciado acerca de la resurrección de Cristo es el libro de Hechos. En Hechos 2, en Hechos 3, en Hechos 4, en Hechos 5, en Hechos 10, en Hechos 13, en Hechos 17, en Hechos 26. En las tres secciones principales del libro se registra el mensaje de un Cristo resucitado, vez tras vez. Ahora, hermano mío, el problema de nuestros días es que cuando predicamos el Evangelio, ni lo vivimos, ni lo gozamos, ni siquiera lo entendemos. Es triste anunciar de un Cristo que no conocemos. Es aún más penoso hablar de un Cristo que no hemos gozado. Creemos que está vivo, sí, pero no lo hemos experimentado en nuestras vidas. Job sí dijo: yo sé que mi Redentor vive, aún en medio de sus circunstancias. Estos hombres dieron la vida y no negaron esta verdad, y con gozo salieron porque su Señor vive, y juntamente con Él le ha dado vida a ellos, y con gozo y con verdad y con realidad predicaban el mensaje: mi Cristo vive, venció a la muerte, venció a Satanás, venció al pecado y nos ha dado vida y reina, y Dios lo exaltó en lo alto. Un mensaje poderoso en el Evangelio, el énfasis en su resurrección. ¿Sabe, hermano mío? Hace tiempo estábamos visitando con un grupo de hermanos que vinieron del extranjero a algunas localidades turísticas de nuestra región. Una de ellas fue el convento de Ocopa. Y cuando entras a ese lugar, uno de los hermanos, justo estaba hermano Schwenke ahí con nosotros, dijo: lo primero, todo lo que ves aquí es una fiesta, digamos, una exaltación, pero solo a la muerte. Todo es trágico, todo es oscuro, el Cristo sigue crucificado ahí, hay una tumba del Santo Sepulcro ahí, y por acá también lo hay. Todo lo que ves ahí, todo es muerte, muerte, muerte. Y no solo exaltas la muerte, sino lo que exaltas también son los hombres, los grandes misioneros que hicieron, la grande obra aquí, la grande obra allá. Cuando volvemos nosotros a la palabra de Dios, lo que resaltaba el mensaje del Evangelio es la vida de Cristo, es el poder sobre la muerte, es su resurrección. Ellos no podían dejar de anunciar lo que han oído, lo que han visto, lo que palparon, lo que contemplaron: la vida de Cristo, su muerte, su sepultura. Entendieron, se gozaron, por eso celebramos la cena del Señor, pero también la resurrección. El Señor vive. Alguien dijo una vez que la tumba del Señor quedó abierta, esa puerta, no porque Cristo tenía que salir y teníamos que, los ángeles tenían que abrir la gran sepultura, mover la gran piedra. No, más bien Cristo resucitó. No necesita que alguien mueva una piedra para que Él resucite. Él resucitó. Aunque la piedra pudo quedarse ahí, Él está vivo, Él vive, Él vive. Se abrió más bien para que los incrédulos entren y vean que la tumba está vacía. Un viejo emperador romano trató de exterminar a los cristianos, y finalmente, después de lograr una gran campaña, dijo: aquí está la tumba del cristiano. Años después desapareció Roma y continúa predicándose la palabra de Dios y nuevos creyentes cada día. No hay muertos. En Cristo Jesús vivimos porque Él vive. No hay tumba para el creyente. Las últimas palabras del viejo predicador que murió, hermano MacArthur, fue: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Todo verdadero creyente que muere en Cristo Jesús entiende la esperanza de vida eterna, porque su Cristo vive. Él venció a la muerte. Ahora, cuando usted vuelve a la palabra de Dios y tomando el libro de Hechos también, Hechos 2, verso 33, en el mensaje del apóstol Pedro, ¿en qué consiste su evangelio? Note la Biblia, ¿en qué consiste el mensaje que anunciamos? En la vida de Cristo, en la muerte y sepultura de Cristo por nuestros pecados, en la resurrección de Cristo, en su poder de vencer la muerte, el pecado, a Satanás, a este mundo, y darnos vida juntamente con Él. Pero también nuestro evangelio tiene que ver con la exaltación y el señorío de Cristo, conforme a las Escrituras. Mire el libro de Hechos capítulo 2, en el versículo 33, la palabra de Dios dice: así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto en vosotros, veis y oís, invitándoles a que también sean testigos. Porque David dijo,
porque David no subió a los cielos, porque él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado a tus pies. Eso sí lo dijo en el Salmos 110. Cuando miramos la palabra del Señor y vemos un modelo precioso de predicación del Evangelio, el primer mensaje del apóstol Pedro, el primer mensaje de la iglesia naciente para que la iglesia de Jerusalén crezca y se fortalezca, después que descendió el Espíritu Santo, es el Evangelio glorioso de Cristo y tiene que ver con su exaltación y su señorío. En Hechos 3, en Hechos 5, en Hechos 7, en Hechos 10, en Hechos 13 y también en el libro de Hechos capítulo 17 se va a predicar constantemente sobre la exaltación de Cristo, sobre la gloria de Cristo, sobre el señorío de Cristo Jesús. ¿Por qué es importante esto, hermano mío? Porque todos quieren ser salvos, todos quieren ser salvos, todos quieren ser salvos. Amén. De la pena, de la presencia, del poder, de la posesión del pecado. Todos han recibido a Cristo. Amén, amén, como el Salvador. Pero también es el Señor. También es el Señor. Incluso Hechos 16:31. Cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y tu casa. Dice Señor. Usted no puede solo haber recibido al Salvador, también tiene que recibir al Señor. Cuando predicamos el Evangelio de Cristo, se encargaron de anunciar a Cristo como el Mesías, como el Salvador, pero también como el Señor. Cuando recibimos a Cristo hemos cambiado nuestra vida. Dios cambió nuestra naturaleza. ¿Por qué? Porque ahora somos no esclavos del pecado, sino somos esclavos del Señor. Cristo es el Señor, no el pecado, no nuestro corazón, no nuestra propia voluntad, no el mundo, no Satanás, sino Cristo es el Señor. El que gobierna mi casa es el Señor. El que gobierna mi vida es el Señor. A quien voy a dar cuenta es el Señor. ¿Por qué soy fiel? Porque Cristo es el Señor. ¿Por qué perdono y amo a mi hermano? Porque Cristo es el Señor. Me someto a Él. ¿Por qué ando en santidad? Porque Cristo es el Señor. ¿Por qué confieso mis pecados? Porque Cristo es el Señor. ¿Por qué vengo con lo mejor al Señor, a la iglesia? Porque Cristo es el Señor. ¿Ve? Es mi Señor. En Mateo 7, a partir del verso 21, quedó claro el Señor que no todo el que dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino la evidencia es el que hace la voluntad del Padre que está en los cielos. Es el punto. Mi hermano, cuando volvemos a la palabra de nuestro Dios, el libro de Hechos, las Escrituras nos enseñan el mensaje correcto. ¿Cuál es el mensaje correcto del testigo fiel para que nuestra misión se cumpla de ir hasta lo último de la tierra? ¿Cómo nos extendemos? ¿Qué anunciamos en Jerusalén, Judea y Samaria hasta lo último de la tierra? Como testigo fiel, el glorioso evangelio de Cristo Jesús. Y el primer aspecto es el mensaje. ¿Qué anunciamos? Y son las noticias de Cristo. Su vida, su muerte, su resurrección, su exaltación, su señorío, pero conforme a las Escrituras. Vuelvo un momento a la palabra de nuestro Dios, hermano mío. Vamos a avanzar un poco más en el tiempo que me queda. Vuelva a la palabra de nuestro Dios. Vuelva a la palabra de Dios, hermano mío. El Evangelio no es solo un consejo, es la noticia de Cristo Jesús. Vivió, murió, resucitó y Él reina. Y Él reina, y Él reina. Usted debe meditar en el Evangelio que anuncia. Y hermano, entre paréntesis, no solo lo debe anunciar de una forma verbal, sino a través de su vida. Una de las primeras evidencias de esto es nuestro bautizo, porque predicamos el Evangelio con lo que estamos haciendo, identificados con Cristo, identificados con su iglesia, de tal forma que muertos para el mundo, sepultados con Cristo juntamente con Él y vivos para Él. Mi vida predica el Evangelio de Cristo. En mi hogar, en mi casa, en mi trabajo, deben ver las personas a Cristo resucitado en mí. Muerto para el mundo, muerto para el viejo hombre, vivo para el Señor, vivo para sus propósitos. Los frutos del Espíritu Santo deben servir. Debe haber un antes y un después. Si no, su mensaje carecerá de credibilidad. Así que, hermano, vuelva a la palabra del Señor y ahora consideremos el llamado del Evangelio. Vamos a seguir tomando como ejemplo el modelo de predicación del Evangelio del varón de Dios, Pedro, en este primer mensaje. Vuelva a la palabra de Dios y miremos el llamado del Evangelio. Ya vimos el mensaje del Evangelio, ahora miremos el llamado del Evangelio. ¿Qué es lo que pide Dios luego de anunciar la vida, la muerte, la sepultura y resurrección de Cristo y su exaltación? Ahora, ¿qué anunciamos? Bueno, ¿cómo lo aplicamos? ¿Qué es lo que Dios ordena? Mire la palabra de Dios en el libro de Hechos, en el capítulo 2 que estamos estudiando. Note la palabra de nuestro Dios. Libro de Hechos, capítulo 2. Note las Escrituras, al final de la palabra de Dios, dice verso 40, y con muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados
bautizados y se añadieron, dice, aquel día como 3,000 personas, verso 42, y perseveran. Pero antes dice en el verso 40, y con muchas otras palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Ahora el verso 37 también nos va a dar luz. Dice, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro, dice Dios, llamare. Y continúa todo esto. Entonces, ¿en qué consiste, hermano mío? ¿En qué consiste el llamado del Evangelio? ¿Qué es lo que está pidiendo el Señor? ¿Qué es lo que está pidiendo el Señor? El apóstol Pedro habla de arrepentimiento en el versículo 30. Pedro les dijo, arrepentidos. La palabra aquí tiene que ver no solo con un cambio de dirección, sino con un cambio de mentalidad. ¿Qué más está pidiendo? El llamado es arrepentimiento. ¿Qué más? Cuando usted nota la palabra del Señor, el verso 38 tiene que ver con perdón. Los llama a arrepentirse, los llama a ser perdonados, que tiene que ver con la justificación. Justificación es ser declarado inocente delante del Señor, justificado. En Hechos 13 se va a hablar esto. ¿Qué más? ¿A qué le llama el Señor? ¿Cómo es posible todo esto? El verso 39 dice, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos. Estos hombres que se compungieron y entendieron realmente Cristo es el Señor, Él es el Salvador, escuchando su vida, su muerte, su sepultura y su resurrección, ahora son llamados por la palabra del Señor a arrepentirse. Son llamados por la palabra del Señor a disfrutar el perdón y la justificación. Pero ¿cómo llega todo esto? Este arrepentimiento, este mandato universal, y se predica en Hechos 2, 3, 5, 8, 11, 17 verso, capítulo 20 y el capítulo 26. Es constante el mensaje del arrepentimiento. Cuando Cristo llegó también predicó el arrepentimiento. El primer mensaje de Juan el Bautista también tenía que ver con el arrepentimiento. Es un mensaje universal a la luz de la palabra de Dios. Luego del arrepentimiento, luego de entender la iniquidad suya, de comprender cuán negra es su alma, de ver cuán ofensivo ha sido su vida delante de Dios y lo que merecen, ellos entienden, necesitan la intervención divina, necesitan un nuevo corazón, necesitan un nuevo camino, necesitan una nueva mente. Hay un verdadero arrepentimiento, compunción en el corazón, con el deseo de cambiar la mente, el cambio de dirección de su vida. Este mandato universal es el llamado del Evangelio. Cada vez que alguien es expuesto a la luz del Evangelio, es invitado a arrepentirse, a confesar sus pecados, viendo la negrura de su alma ante la luz santa del glorioso Evangelio de Cristo Jesús. Por eso murió por los pecados. Inmediatamente es invitado también al perdón de pecados. ¿Y cómo es posible ser declarado justo? Y dentro de todo eso nosotros debemos entender algo, aunque el apóstol Pedro no menciona la palabra exactamente aquí, pero todo el sentido tiene que ver con Cristo Jesús. Es por la gracia del Señor, es por la gracia del Señor, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Incluso en Hechos 15 ellos van a llegar al final a decir todo esto. No tenemos que enviar a judaizar a todos, solo pide a los hermanos gentiles que creen en el Señor que se guarden de la sangre del ahogado. Pero tiene que ver el mensaje que por gracia somos salvos, no por la circuncisión. ¿Cómo llega el arrepentimiento? ¿Cómo llega el perdón del pecado? ¿Cómo llega a disfrutar esto? ¿A qué nos llama el Señor? A creer en Él. A creer en Él. Este es el llamado del Señor al arrepentimiento, al perdón de pecados. Solo la sangre preciosa puede limpiar los pecados. ¿Y cómo llega esto? A través de poder creer en Él. Es por la gracia de Dios, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y la evidencia del arrepentimiento, la evidencia de disfrutar el perdón de pecados, la evidencia de haber creído en el Señor por la gracia del Señor, es la obediencia. En este caso, en el verso 37, invita a todos a bautizarse. Por eso dice, arrepentidos y bautícese, no porque el bautizo nos salva, sino más bien porque el bautizo es evidencia de que hay arrepentimiento en nuestras vidas. Es la evidencia de todo creyente en obediencia a su Señor, se identifica plenamente con Él. Por eso el verso 41 dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000. Cuando estamos trabajando en estos días en el estrado y el altar que tenemos ahí arriba, nosotros no tenemos cruces, nosotros no tenemos símbolos aquí para tratar de mostrar lo que somos. Si hay algo que debemos resaltar es
Un buen púlpito, la predicación de la palabra de Dios. Y los que recibieron su palabra, que ponemos atrás, un bautisterio. Es todo, porque el verdadero creyente va a vivir conforme a la palabra del Señor. ¿A qué nos llama el Evangelio? ¿A qué llama el Evangelio? A un verdadero arrepentimiento. ¿A qué llama el Evangelio? A disfrutar el perdón de pecados por la sangre preciosa de Cristo Jesús. ¿A qué llama el Evangelio? ¿A qué llama el Evangelio? A creer en el precioso obra, persona, muerte y sepultura de Cristo Jesús. ¿A qué llama el Evangelio? A depositar esta fe en la sangre preciosa que nos quita toda iniquidad. Incluso el apóstol Pedro va a hablar en 1 Pedro sobre esa sangre preciosa, que fue el método que Dios escogió, perdón, en 2 de Pedro, para que nosotros podamos ser salvos, podamos tener perdón de pecados. Y esto es todo producido al mismo tiempo por la gracia de nuestro Dios, esa fuente de poder que emana de Dios en la salvación. Y la evidencia de todo esto, ¿a qué nos llama Dios? A obedecer, a obedecer. A obedecer. Si hemos creído, vamos a obedecer. La evidencia es este bautizo, es un primer paso. La evidencia es permanecer en la palabra de Dios. Nota el verso 42: y perseveraban en la doctrina, y perseveraban en la comunión, y perseveraban en el partimiento de pan, y perseveraban en las oraciones. Es el ejemplo de una iglesia, es la ocupación de una iglesia, es la ocupación de un creyente, perseverar en la palabra de Dios, perseverar en la comunión, en la iglesia del Señor, perseverar en el sacrificio de Cristo, en el partimiento de pan, perseverar en las oraciones. Ve, todo lo que tiene que ver su vida práctica es obediencia. ¿A qué nos llama el glorioso evangelio de Cristo Jesús? A arrepentimiento, a perdón, a creer en el precioso Salvador y a vivir una vida de obediencia. Cuando volvemos a la palabra de nuestro Dios, hermano mío, usted debe meditar a la luz de las Escrituras si de veras hemos correspondido al precioso llamado de nuestro Dios. Vuelve un momento a la palabra de nuestro Dios. Libro de Hechos, capítulo 2. Vamos a avanzar un poco más en el poco tiempo que me queda. Vuelva a la palabra de nuestro Dios y mire algo más. La respuesta al Evangelio. Hemos visto el mensaje del Evangelio, hemos considerado también el llamado del Evangelio, y tomando el modelo del apóstol Pedro en su predicación como testigo fiel de Cristo, ahora vamos a considerar la respuesta al Evangelio. Mi amado hermano, mire la palabra del Señor nuevamente en el versículo 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Aunque el llamado también ha sido dado en el verso 37, pero en el versículo 40, versículo 41, usted puede dar fe de algo palpable. ¿Cómo respondieron esto? Si básicamente obedecieron, pero lo que sucedió en su vida es una obra increíble, es una obra sobrenatural, es una obra maravillosa. Cuando nosotros hablamos de la fe en Cristo Jesús, no estamos hablando de un simple acto nada más de creer. Cuando hemos desarrollado este mensaje solo hablando de fe, por gracia sois salvos por medio de la fe. La fe es el canal por donde la gracia de Dios viaja, esas aguas que llegan a aquel creyente, aquel hombre que ha puesto su confianza en el Señor. Hemos aprendido que aún la fe ha sido promovida por el Señor. ¿Sí? La respuesta del hombre debe ser creer. La respuesta del hombre debe ser recibir. Pero esta fe se compone en esto, en el conocimiento previo del Evangelio. Se compone en la convicción acerca del Evangelio, la persona, obra, palabra de Cristo, su vida, su muerte, su sepultura, su resurrección y lo que Él hace por mí. Pero se consuma en el recibir. Cuando hemos meditado el libro de Juan 1:12, la palabra de Dios dijo: mas a todos los que le recibieron. La palabra recibir ahí es muy interesante. En algún momento lo hemos detallado, pero básicamente es algo que tú no mereces, pero la disposición ha sido dada hacia usted. Lo único que tiene que es tomarlo, sin que lo merezca, tomarlo con inmediatez. Lo que el Señor está diciendo: recibieron su palabra, lo que invita a entender que confiaron al Señor plenamente, de tal forma que dijeron: no se trata de mí, se trata de Él. Yo le necesito a Él, mi vida en Él, mis propósitos en Él, mis planes en Él. La obra de Dios a través del Espíritu Santo y la predicación de la palabra de Dios es la respuesta. Es la respuesta. No es una simple oración, no es solo un simple acto de creer, no solamente es un acto de obediencia externo, sino es una entrega total al Señor. Recibieron su
palabra, le recibieron a Él, recibieron su mensaje, recibieron su persona, recibieron su señorío, fueron totalmente consumidos por el Señor. De tal forma que estos 3,000 hombres que fueron bautizados, la idea del verso 42 es que estos mismos hombres perseveraban en la doctrina, estos mismos hombres perseveraban en la comunión, estos mismos hombres perseveraban en el partimiento de pan, y en las oraciones apenas era un puñado de 100 y tantas personas. Después de esto son más de 3,000, después de un solo mensaje predicado por la palabra del Señor, hablando el Espíritu Santo. La respuesta fue una entrega y una rendición plena y total al Señor. No solo conocieron, no solo creyeron, sino que recibieron al Señor, se identificaron con el Señor, y la evidencia está en su vida, una rendición total. Cuando nosotros sacamos las cuentas de cuántos hermanos vimos a la iglesia, en promedio 80 miembros, un poco más. Sería una bendición que los 80 lleguen miércoles, domingo en la noche, pero no permanecemos así. Este grupo de hermanos, los 3,000 eran salvos, los 3,000 permanecían, porque la respuesta que dieron al Evangelio fue una rendición plena y total a Cristo Jesús. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. La incorporación a la iglesia y la vida que ellos tenían en la iglesia evidencia esa vida totalmente rendida, transformada hacia el Señor. Cristo les pertenece y ellos le pertenecen, y recibieron su palabra. Y recibieron su palabra. Vuelva un momento a la palabra de nuestro Dios, hermano, y vamos a concluir este sermón con el último mensaje. Note la palabra de nuestro Dios, el resultado del Evangelio. ¿Qué produce? ¿Qué produce? Note la palabra de nuestro Dios, lo hemos estado adelantando. ¿Qué produce? ¿Qué produce? Hemos visto el mensaje, hemos visto, después del mensaje hemos considerado la palabra de nuestro Dios. En segundo lugar, el llamado del Evangelio. En tercer lugar, la respuesta al Evangelio. Y ahora el resultado del Evangelio. Mire el mismo libro de Hechos 2, como testigos fieles. Note la palabra de Dios, los frutos. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000. Cuando usted mira la palabra de nuestro Dios y empieza a considerar lo que viene después y los mensajes después, a la luz de la palabra del Señor, lo primero que evidencian al perseverar en la doctrina, en la comunión de los unos con los otros, el partimiento del pan, lo que ves en ellos es una nueva vida en Cristo. De veras, ese arrepentimiento que produce la predicación del Evangelio a través de la obra del Espíritu Santo, una nueva vida, una nueva vida, una nueva vida en Cristo. Una nueva vida en Cristo. Esto es el cumplimiento del pacto, del nuevo pacto que Dios prometió en el Antiguo Testamento, en Ezequiel, en Jeremías. Es una nueva vida en Cristo, formando parte de una nueva comunidad en Cristo Jesús, formando parte de la iglesia. Y cuando usted extiende esto, en Hechos 2 lo mismo, en Hechos 4 lo mismo, en Hechos 6 lo mismo, en Hechos 12 lo mismo, en Hechos 16 lo mismo, en Hechos 16:20, todo aquel que ha sido creyente tiene una nueva vida. ¿Y dónde él manifiesta y desarrolla esa nueva vida? En la iglesia local, en la iglesia local. Un verdadero creyente permanece en la iglesia local. Vez tras vez, el constante respuesta y resultado al Evangelio es una nueva vida manifestada en una iglesia local. Es su fidelidad al Señor, en su fidelidad al servicio al Señor. Y si mira la palabra del Señor, también esto involucra santidad. El partimiento del pan nos habla mucho de que somos separados por el Señor. Tiene que ver con la cena del Señor. Y lo primero que Dios pidió es santidad antes de celebrar su cena. ¿Cuál es el resultado? Una nueva vida en Cristo. ¿Y que se conoce nueva de Cristo? Un nuevo lugar, una nueva participación, una nueva comunidad en la iglesia local, en el pueblo del Señor. Una vida marcada por santidad, una vida marcada por crecimiento, una vida marcada por fortaleza en el Señor. En Hechos 20, verso 32, edificados por la palabra de Dios. En Hechos 11, lo mismo, la iglesia que fue establecida en Antioquía. Si mira la palabra del Señor, también se evidencia los frutos del Espíritu en Hechos 8, en Hechos 13, en Hechos 16, y uno de esos es gozo en el Espíritu. Esta nueva vida en Cristo nos lleva a un nuevo lugar, un nuevo pueblo donde servimos al Señor, la iglesia, un nuevo estilo de vida en santidad, en enseñanza,
fuerza y crecimiento, en fortaleza, en frutos del Espíritu, como el gozo que Él pone, y a pesar del advenimiento, valentía para continuar. En Hechos 4, en Hechos 5, en Hechos 14, en Hechos 16, constantemente los hombres de Dios permanecían, hombres que aprendieron a fortalecerse en el Señor. Y como si eso fuera poco, no solo hablando de los resultados de la predicación del Evangelio en la vida de un verdadero creyente, en una nueva vida, sino en la misión imparable, hablando de la iglesia, hermano mío, en Hechos 1:8, mientras se predicaba la palabra de Dios, la palabra de Dios dice, y la palabra crecía, en Hechos 6:7, en Hechos 12:24, en Hechos 19:20, la palabra crecía, tal fue el asunto que en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, la palabra de gracia del Señor en Hechos 20:32 es lo que edifica, es lo que anima, es lo que fortalece, es lo que hace la iglesia del Señor. Mi amado hermano, no solo el Evangelio cambió las vidas, cambió las ciudades, cambió el mundo. La predicación del glorioso Evangelio son resultados poderosos. Por eso en Romanos 1:16 el apóstol dijo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque usted no tiene idea, es poder de Dios para salvación. Cuando miramos las Escrituras, hermano, esta noche hemos aprendido brevemente acerca del mensaje correcto, y el Señor nos enseñó el Evangelio de Cristo Jesús, y vamos a cumplir la gran comisión. Más nos vale predicar el Evangelio. Hemos visto el mensaje, también hemos considerado su llamado, hemos visto la respuesta y hemos visto los resultados. Todas las ciudades fueron conmovidas. La predicación del Evangelio se cumplió, establecieron iglesias hasta lo último de la tierra. ¿Qué necesita nuestra iglesia para seguir creciendo? La predicación del Evangelio. ¿Qué necesita nuestra ciudad para que sea bendecida por el Señor? La respuesta a todo es la predicación del Evangelio. ¿Qué necesita nuestro país? La predicación del Evangelio. ¿Cómo llegamos hasta el último de la tierra? En la predicación del Evangelio. Vamos a terminar en oración. Gracias por su paciencia. Padre, gracias por tu palabra esta noche. Gracias por el privilegio que nos das de abrir y meditar siempre en ella. Gracias por hombres que levantaste, Padre, como Pedro, como Pablo, como Felipe, como Esteban y otros que iban anunciando de un lugar a otro el Evangelio de Cristo Jesús a toda criatura, no solo con su boca, sino también con su vida. El contenido de tu mensaje, Señor, el llamado de arrepentirse, de ser salvos, de creer, la respuesta de una rendición plena y total, y la nueva vida en Cristo que evidencia, Padre, trastornó el mundo entero. El Señor es glorificado en ver vidas transformadas. Como un judío y un gentil pueden glorificar juntos al Señor. Es algo milagroso, unidos por la sangre preciosa de Cristo. El mundo fue trastornado, Padre, por el mensaje del Evangelio, y lo seguirá haciendo. Te pido que nos ayudes a ser fieles predicadores de tu palabra. En Cristo bendícenos. Amén. Gracias, hermanos, por su atención. Nos vamos a poner de pie.